Bueno, ingeniero Corina, me encuentro aquí con el ingeniero Douglas, perteneciente al Departamento de Matemática y Física y a su vez docente de la Facultad de Ciencias Básicas. Buenos días, ingeniero, ¿cómo se encuentra? Muy bien. Vamos a proceder a realizar la entrevista, que consta de 7 preguntas ambientadas al aula y a la manera de cómo maneja su docencia. Empezando por la primera, ¿cómo interpreta usted los pilares de la educación en el contexto actual de la educación superior? Bueno, los pilares de la educación son fundamentales dentro del contexto actual de la educación, dado que nosotros nos encontramos ahorita en una era digital, en donde todo funciona a través de inteligencia artificial. Hay entornos digitales de aprendizaje que más bien funcionan como entornos de autoaprendizaje para los estudiantes. Ustedes como estudiantes en la Universidad Técnica de Manabí pues tienen aulas virtuales a la cual ustedes pueden acceder a todos los contenidos que nosotros como docentes colocamos en el aula, al cual lo alimentamos. Nosotros lo alimentamos en el aula virtual para que ustedes puedan tener una forma de autoaprendizaje. Aparte de las clases que nosotros damos de manera presencial en las aulas, ustedes tienen esos entornos que les ayudan a ustedes a validar los conocimientos que vieron en el aula. Ese sería el criterio en el que ustedes refuercen los conocimientos, se vayan autopreparando, porque la educación superior no solamente es en el aula, la educación superior es autoaprendizaje. Es más, en nuestros sílabos hay horas autónomas. Las horas autónomas corresponden a, por cada hora de clase ustedes tienen 2 horas autónomas en sus casas. Entonces lo lógico sería que utilicen todas esas herramientas. Una de ellas es el aula virtual, como les dije. Otra de ellas son los chatbots que hay, donde ustedes pueden utilizarlos como herramienta para tener autoaprendizaje. No una herramienta en la que le diga aquí está la tarea, no. Ustedes tienen que utilizar esas herramientas como uno de esos pilares para reforzar su conocimiento, para que el conocimiento vaya más allá del aula. ¿Sí? También tiene mucha razón con lo que dijo, también respecto a la IA, que se está más que todo abusando ahora para realizar tareas y no tener conocimiento alguno. Respecto a la segunda pregunta, ¿qué pilares considera usted prioritarios en la enseñanza universitaria de las matemáticas? Bueno, las bases de la matemática siempre han sido las mismas. El fundamento matemático tiene que existir, y no solamente desde la educación superior en la universidad, sino desde que estamos en el kinder. O sea, los fundamentos tienen que ser claros. Esto es una cuestión cronológica, que uno tiene que venir desde la escuela, luego el bachillerato, luego la universidad, con fundamentos claros. Si los fundamentos no están claros desde las bases, de ahí para arriba se vuelve más complicado, no imposible, pero sí complicado para el estudiante asumir o adquirir o comprender esos conocimientos en matemáticas que se necesitan. Si las bases no son buenas, debe existir un refuerzo por parte del estudiante con respecto a esos fundamentos, porque en la universidad no siempre se enseñan todos los fundamentos básicos, porque ya se asume que ustedes tuvieron una preparación en el bachillerato. Pero hay docentes en los cuales sí dan esos refuerzos de fundamento para que ustedes no tengan ese vacío, para poder que el entendimiento de la matemática sea más comprensible para ustedes. Claro, y eso también es bastante agradable al momento de ver una clase, porque es verdad lo que dice, quedan muchos vacíos al momento y a veces uno no es tan autónomo con el aprendizaje. Es que eso es una de las cuestiones en las cuales hay que enfatizar a los estudiantes. Por lo menos yo a mis estudiantes siempre les digo, ustedes tienen horas autónomas. Yo no les digo utilicen las 2 horas autónomas por cada hora de clase, que serían 6 horas de clase. En mi caso estoy de 3 horas a la semana, a 3 horas de clases a la semana en un paralelo, supongamos. Les digo solamente utilicen 1 hora de forma autónoma. 1 hora es suficiente para comprender lo que vieron en clase o reafirmar los contenidos que vieron en clase. Claro, incluso realizar ejercicios más complicados para encontrar una mejor solución. Para que ustedes, es que las matemáticas funcionan de una manera fácil. Son una serie de procesos que nos llevan a tener una respuesta lógica. Pero esa serie de procesos tienen que aprender a hacerla. La manera en la que uno aprende a hacer, uno aprende de forma reiterativa, repetitiva. Entonces uno más repita algo, eso va a hacerse mecánico en nuestra mente y se va a hacer muy fácil.
Ahora con la pregunta 3, ¿cómo aplica la retroalimentación inmediata en las tutorías cuando los estudiantes cometen errores en procedimientos matemáticos? Bueno, pues el mecanismo de tutoría de mi parte es que si un estudiante viene con un déficit en alguna temática, yo explico primero el tema y voy haciéndole preguntas sobre el tema, sobre lo que he explicado, sobre lo que él tiene en mente, sobre lo que las dudas que le saltan a él, y la relaciono con cosas de la vida diaria, cotidiana. Entonces lo trato de relacionar así para que sea más comprensible y digerible para él, el fundamento, ¿no? El teorema básico. Y luego pues lo otro sería hacer ejercicios de nivel gradualmente, uno fácil, uno más complicado, y que él lo vaya realizando en simultáneo. Y luego queda alguna actividad para que él realice en casa, para reforzar esos conocimientos. Ahora, ¿cómo diseña actividades que permitan al estudiante relacionar los contenidos teóricos con problemas reales o contextualizados? Bueno, nosotros estamos en la carrera de matemática aplicada, entonces todo acá tiene su aplicación. Yo generalmente va a depender de la asignatura, yo imparto una asignatura que es álgebra lineal numérica. La álgebra lineal numérica sirve para resolver problemas puntuales, pero dichos problemas de manera analítica son muy complejos. Entonces existen métodos de solución a estos problemas que hacen las computadoras de forma instantánea a través de un script, de una programación. Entonces yo trato de relacionar esos problemas no solo de manera analítica, sino de manera computacional, para que vean que lo que uno demora haciendo de pronto los ejercicios de forma analítica los puede hacer el computador, y indicándole cuáles son los datos que necesita para poder resolver el computador eso, porque uno tiene que crear la estructura. Además sirve para automatizar procesos incluso en empresas. Correcto. Yo generalmente mi línea de investigación es la optimización. Entonces yo hago muchos modelos de predicción, ya sea en su momento hice modelos de predicción para cadenas de suministro o modelos de predicción en temas agroalimentarios. Entonces esas predicciones se realizan a través de métodos de inteligencia artificial o métodos de aprendizaje automático. Entonces esos métodos de aprendizaje automático tienen como base fundamental todo lo que es álgebra lineal numérica, porque cada uno de esos modelos tiene una función de optimización que requiere álgebra lineal numérica. Ahora, ¿qué papel desempeñan las tecnologías digitales en el fortalecimiento de pilares de la educación en su asignatura? Bueno, como te dije anteriormente, yo trabajo bastante con lo que es aplicación, entonces yo sí necesito un software o mando a que ustedes como estudiantes realicen investigaciones y se apoyen de la IA, pero como un mecanismo de apoyo. No solamente que se queden con lo que dice la IA y ya no, sino que ustedes vayan aprendiendo. A la IA hay que saberle preguntar y la IA te va a detallar. Y a veces les mando a hacer consultas o ensayos sobre algún método que les esté enseñando. Entonces eso a ustedes los lleva a que tengan que hacer esa consulta, no solamente en artículos científicos, sino que también relacionen con algunos chatbots que hay, que les pueden generar alguna información un poco más profunda que lo que hay en un artículo. Porque un artículo hay alguna explicación o algún método de forma rápida y sencilla, porque el que escribe asumiendo que el que está leyendo eso sabe mucho sobre el tema. Entonces, pero los chatbots sí pueden detallar un poco más lo que está de manera general en un artículo, el chatbot lo puede llevar más a detalle. Y es una herramienta que pueden utilizar, preguntan más a profundidad sobre algo, entonces eso hace que ustedes, al crear un ensayo, ustedes traigan esa información, la socializamos, la debatimos en clase justamente para reforzar el contenido que estamos viendo. Claro, y además que incluso los mejores libros matemáticos están en inglés, y a su vez añádale que se usa bastante el lenguaje matemático en los libros. Correcto, entonces incluso, como les decía, en chatbot ustedes preguntan, descríbeme la función que está ahí y le va a decir cada una de las variables, porque a veces no están detalladas en los artículos. Respecto a la pregunta 6, ¿qué estrategias didácticas utiliza para favorecer la comprensión conceptual y el razonamiento matemático en sus estudiantes? Bueno, yo siempre pongo problemas de resolución o mando a hacer talleres que entre ustedes pues debatan sobre la solución de un problema.
y pues luego debatimos la solución entre todos, ¿no? A ver qué fue lo complicado, qué fue lo que no pudieron resolver, o vieron que tuvieron una traba y cómo la solucionaron en grupo, y así los otros grupos pues socializan lo que quizás un grupo se dio cuenta o notó, o quizás reforzar algo de lo cual ustedes no tenían claro cómo era el procedimiento para resolver un ejercicio. Bueno, respecto a la última pregunta, que sería la 7, ¿qué recomendaciones daría para la formación de futuros docentes de matemáticas desde el enfoque de los pilares de la educación? La base, los fundamentos es clave. Si un estudiante por algún motivo durante su escuela o su bachillerato no tuvo o no adquirió todos los fundamentos, yo el primer día de clase le digo a los estudiantes, yo necesito que ustedes tengan estos fundamentos claros. Si no los tienen claros, pues les digo, vamos, vayan a revisar, son cosas básicas. Incluso cuando tengo algún grupo de WhatsApp con los estudiantes, les paso hasta TikTok sobre lo que yo encuentro para que vean lo tan sencillo que es de cuánto hacer una suma, una operación de quebrado. Y a veces eso se les complica a los estudiantes mucho cuando están realizando operaciones básicas. Ley de potenciación, radicación, es algo que cuando el primer día de clase, cuando yo tengo álgebra lineal, no álgebra numérica, sino álgebra lineal, es lo que les digo a los estudiantes. Yo necesito que sepan las tablas por lo menos del 1 al 15 hasta el 15, ley de potenciación y radicación, operaciones de quebrado, jerarquía de operadores, ley de radicación y potencia. Esas son cosas fundamentales. Y los 9 casos de factorización, los más relevantes, los más utilizados, porque en realidad son. Entonces, yo siempre hago o insisto a que el estudiante haga como un remember de todo eso que quizás no tenía claro en el bachillerato. Y a su vez, cuando lo vamos resolviendo ejercicios en la pizarra, pues yo voy indicándole cuáles son los mecanismos más fáciles para resolver esto. Porque a veces la matemática no es cuadrada, sino también es un poco de lógica y de razonar o de pensar un poquito más allá y hacerlo más simple. Entre más simple, mejor. Entonces, eso hace que ustedes ganen agilidad para poder desarrollar los ejercicios. Eso hace que ustedes, si vienen con esos fundamentos claros, todos los contenidos que yo les voy a impartir sobre la asignatura, pues se les va a hacer más digerible y así van a poder comprender cada una de las. Eso no solamente en mi asignatura, o sea, yo lo recomendaría así para los estudiantes, es lo que hago de hecho el primer día de clase, pero hay docentes que también hacen algún refuerzo ellos por su parte sobre temáticas que necesitan que los estudiantes sepan. Entonces, en la universidad a veces nos damos un pequeño espacio, por lo menos la primera semana, en hacer eso. Ya después, pues, nosotros como docentes continuamos con nuestras asignaturas para ir profundizando sobre el sílabo a cumplir, ¿no? Claro, incluso usted lo que acaba de mencionar es bastante útil para lo que es el primer semestre aquí de la carrera, para 2 asignaturas en específico, la que usted imparte, que es álgebra lineal, y la que imparte también el ingeniero Montenegro, que sería cálculo de una variable. O sea, son dos asignaturas que generalmente a los estudiantes se les hacen un poco más complicadas al principio, pero con los fundamentos básicos. Lo otro es solamente seguir una serie de procesos, porque las matemáticas son una serie de procesos con una lógica razonable que te llevan a respuesta o una aproximación a una respuesta, dependiendo de lo que estén resolviendo. Entonces, yo sí les digo a los estudiantes particularmente que si quieren dejar atrás eso que fueron antes y comenzar con una nueva mentalidad, pues lo pueden hacer. Solamente está el dedicarse al 500%. Si antes se dedicaban ni al 100%, pues acá se dedican al 500% y lo van a conseguir. No hay que ser científico para aprender matemáticas, no hay que ser científico para poder ser mejor en algo. Solamente tienen que ser disciplinados, a ser constantes, con dedicación, y eso los va a llevar a tener éxito en la carrera, en cualquier carrera que ustedes estén estudiando. Sería toda la entrevista, ingeniero. Muchísimas gracias. Gracias, espero que te haya servido. Gracias. Saludos.